Señor está cerca y la iglesia tiene que estar preparada para ese acontecimiento, porque obviamente es algo que no vamos a poder discernir la hora ni el día exacto en el cual va a venir, pero todas las señales están cumpliéndose, ¿no es cierto? De manera que la iglesia tiene que estar alerta porque puede suceder en cualquier momento. Estamos en tiempos en el cual, ¿no es cierto?, escatológicamente hablando sería una pretribulación. Para poder entender esto, nosotros tenemos que ir preparándonos a través de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 40 al 42, dice lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Todos los medios de comunicación están hablando de que algo va a acontecer, algo tremendo, algo que no esperamos. Quizá todo lo que está ocurriendo hoy en día nos sorprende, nos alerta, nos asustamos. Pero esto es algo que ya predijo el Señor. El Señor no dijo a qué hora, a qué momento iba a llegar, pero sí dijo que habría señales que estarían advirtiendo a la iglesia, de alguna manera, para que la iglesia se vaya preparando. Este es el momento que debemos prepararnos. Este es el momento que tenemos que tomar en serio. Muchas personas dirán dentro de sí: el Señor tarda mucho en venir. ¿Para qué esperarlo? No va a venir más. De hecho, que esto no es así. Por eso es que el Señor nos advierte a que estas señales que están ocurriendo hoy en día, peste, hambre, terremotos, tsunamis, miedo, guerra, rumores de guerra, todas estas cosas que están sucediendo hoy en día, tienen que hacer despertar a la iglesia. ¿Se acuerdan? En el capítulo 25, donde se habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 prudentes. Esto nos habla de la actitud de la iglesia que debe tener. Cuando habla de las vírgenes está hablando de la iglesia. La Biblia, cuando habla de la iglesia, habla de la mujer relacionada con Cristo, en íntima conexión. Pero llama la atención de que las 10 cabecearon y durmieron. Como que hubo un letargo espiritual, un desgaste espiritual, un cansancio espiritual, por circunstancias, por lo que sea, que hicieron que todas durmieran. A lo mejor algunas por conformismo, otras porque entraron en la rutina, pero de alguna manera cabecearon y durmieron. Pero 5 eran prudentes y habían reservado aceite. O sea, está hablando del anhelo que nosotros tenemos de tener esa conexión con el Señor. Ya no hacer las cosas por costumbre, sino buscar el renuevo del Espíritu Santo. El aceite nos habla precisamente de ese contacto que tenemos con el Espíritu Santo. Y de hecho que cuando vino el Señor ya había estado preparado, pero los otros 5 se dieron cuenta de que se iban a quedar a la gran tribulación y pidieron ayuda. Pero yo no puedo compartir mi unción contigo. No te puedo dar mi unción, no te puedo pasar mi unción. Yo no soy Dios. No soy el Espíritu Santo. Pagan el precio que yo pagué para tener la unción que tengo. Depende mucho de la actitud que nosotros tengamos.
la preparación que tengamos en el Señor va a marcar la diferencia en estos tiempos, donde vemos una iglesia en decadencia, donde todos se guían por la emoción y no por la acción, donde no le permiten al Espíritu Santo obrar, donde se predica a Cristo cuando en realidad no está Cristo. Entonces debemos prepararnos. La noticia más grande que va a recibir el mundo de todos los siglos va a ser cuando los medios de comunicación digan: millones de personas desaparecieron en el mundo. Y para los que escuchan esta noticia, desafortunadamente van a entristecer, porque se quedaron para la gran tribulación. Más los que participaron van a estar contentos, felices, gozosos delante del trono del Señor. ¿De cuál grupo te perteneces? ¿De aquellos que quieren escuchar la noticia de la desaparición de miles de personas? ¿O de aquellos que se van a ir en el arrebatamiento con el Señor? Depende de vos. Yo siempre dije y lo voy a volver a repetir: ya el Señor hizo todo. Nosotros nos manejamos por la fe, pero ahora depende de nosotros. Depende de la actitud que tengamos, depende de la obediencia que tengamos, depende también mucho de esa naturaleza que tiene que crecer en nosotros. ¿Le permitimos al Señor obrar en nuestra vida? ¿Somos realmente fieles al Señor o queremos nada más que ser un 50% fieles? Y como vengo diciendo, no hay perfecto, no existe el perfecto. Pero Dios mira la intención del corazón. Tampoco esto tenemos que usarlo como excusa para no hacer nada. Señor, no hice nada, pero tengo la intención de querer hacer. Sino, quizás sin pensarlo, pero tenemos el deseo, las ganas de querer compartir ese Cristo. De querer prepararnos, de querer saber más. No porque quiero saber más y quiero ser un bruto cabezón y entender todo y demostrar que yo sé. No. Sino porque quiero acercarme más al Señor. Y si este es el medio para acercarme al Señor, pues entonces yo tengo que conocer más la Escritura. No me debo conformar con esto nada más. Ya leí muchas veces la Escritura, demasiado fanático voy a ser si voy a seguir leyendo. No, yo tengo que seguir leyendo. No porque es una obligación, sino porque el anhelo de mi corazón hace que yo quiera acercarme más a Dios, a entenderlo más. Ha dejado la Escritura para que podamos entender no solamente los tiempos, prepararnos, sino saber cómo manejarnos en ese mundo espiritual. Hay muchas cosas que nosotros debemos entender que quizás no estemos entendiendo. Por lo tanto, la iglesia hoy tiene un llamado para el arrebatamiento y escapar de la gran tribulación. O quedarse para la gran tribulación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pensando que esto es un cuento de hadas? ¿Vamos a seguir pensando que antiguamente vos hablabas de un nuevo orden mundial y no va a ocurrir? ¿Qué va a haber un nuevo orden mundial? Por favor,
son todas mentiras. Esto se viene organizando de la década del 50 en adelante, pero seguimos pensando. Pero cuando un líder prominente de la ONU dijo, es necesario que tengamos un nuevo orden mundial, todos pararon la antenita. Y dijeron, wow, había sido que es cierto. Pero tiene que suceder las cosas para darse cuenta. Tiene que pasar las circunstancias para despertarnos. La Biblia nos advierte que debemos estar preparados. No debemos ser perfectos. Aunque la Biblia dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos habla de una actitud de querer alcanzar la perfección sabiendo de que no la vamos a poder alcanzar, pero lo estamos intentando. Por eso es que la traducción griega es teleos, llenos, completos, o sea, quiero más del Señor, quiero más de su presencia. Sé lo que dice, pero también sé interpretarlo. No cualquiera va a participar, mejor dicho, del rapto de la iglesia. Es por eso que debemos alertarnos y alentarnos unos a otros, como dice la Escritura. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Por tanto, alentaos unos a otros, unos a los otros, con estas palabras. El propósito de esta serie de prédicas expresamente está fundada sobre este texto, de querer alentar al hermano. ¿Está pasando por prueba? Ya el Señor va a venir. Ya vamos a salir de este mundo. Ya vamos a estar mejor. ¿Me está entendiendo? El hecho de que Dios haya establecido el momento que dijo consumado es, descendió a las partes más bajas de la tierra y ascendió al tercer cielo, después dio una gran promesa de que iba a volver de vuelta. Establecer su reino acá en la tierra en forma espiritual no implica que tenga que ver algo con lo material. El reino de Dios ya. Mentiras de Satanás. Yo tengo que vivir el reino de Dios en cuanto a lo que es lo moral y lo espiritual. En cuanto a lo que es el desarrollo de fe y la actitud y una nueva identidad para mi vida. El reino de Dios en la gracia de Dios todavía está establecido en forma espiritual, pero dentro de no muchos años se va a establecer en forma material. Y eso va a ser en el milenio. Por lo tanto, depende de mí, de mi fe, de la actitud que yo tenga, el de que yo mismo esté participando del reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Si el reino de Dios es sojuzgar la tierra, ya ahora me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque hay muchos acontecimientos que tienen que suceder. Y si fuera así como muchos enseñan y engañan a muchas personas y creen que tienen poder aún para ordenarle a Dios que haga las cosas, se están equivocando. Porque tiene que acontecer lo que tiene que acontecer en la Escritura. Yo no puedo flagear la Escritura, ni puedo torcer la Escritura, no puedo prevaricar la Escritura. ¿Me está entendiendo? Sino que debo acompañar la Escritura, debo crecer en la fe, pero con la Escritura. Entonces no puedo creerle a Juan de los Palotes, ¿no es cierto? O
a otro personaje. Prefiero creerle a la palabra de Dios. De modo que cuando suenen las trompetas, seas de los que con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo, seas arrebatado hacia los cielos. Porque en un abrir y cerrar de ojos no solamente vas a estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, y Jesús mismo te va a recibir, sino que también tenemos que eliminar este cuerpo con sus deseos y pasiones para que podamos participar en el reino de Dios. Porque de hecho que si este cuerpo no es transformado, corremos el riesgo de hacer en los cielos que lo que estamos haciendo acá. Es por eso que los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpos incorruptibles. Luego nosotros que hayamos quedado seremos transformados y llevados al cielo junto con el Señor. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Sin embargo, el sinónimo de arrebatamiento, y viene del griego arpazo, que significa quitar del medio. Tiene el que el Señor en su tiempo y en su momento quitar la iglesia de acá, de la tierra, para que los juicios sean derramados. Y para eso se tiene que manifestar el anticristo, y para que se manifieste el anticristo, el Espíritu Santo tiene que irse con la iglesia. Y solamente van a sellar los 144.000 de las 12 tribus de Israel, que van a ser los últimos que prediquen el Evangelio. Los primeros fueron los judíos, los últimos van a ser los judíos. Escuche, tiene que ser quitada de en medio para que los juicios de Apocalipsis, empezando con los sellos, las trompetas y los tazones, sean derramados sobre la tierra. Ahora, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Y este es el tema. La Biblia nos enseña que Dios hace todo a través de la gracia, porque el hombre no tiene la facultad de alcanzar el favor de Dios por su propia naturaleza. No la tiene. El Señor ha puesto ciertos requisitos. Atiendan bien, porque no tiene nada que ver con la salvación, aunque sí tiene que ver con la salvación, pero son dos temas diferentes. Primero tengo que caminar por la fe, y esto no tiene que ver con la salvación, porque si no camino por la fe no puedo agradar a Dios. De hecho que si no agrado a Dios, entonces me quedo. Atiendan bien. El Señor puso requisitos para que yo pueda vivir una vida en santidad. Vivir una vida en santidad no es llevar una aureolita en la cabeza o vestirme todo de blanco, ¿no es cierto? Y hablar en forma fantasmagórica, porque no es así. Eso sí es cuento de hara. Vivir en santidad es vivir conectado con el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra santidad, lo que pasa que se transgiversó tanto la palabra santidad que nosotros hacemos una película de algo muy religioso, ultra mega religioso, cuando en realidad no es así. Significa separado. O sea, tiene que ver con la conciencia. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la decisión radical que yo tome en mi vida de separarme de las cosas. Ya me separó el Señor desde el momento que acepté a Cristo.
Ya tengo acceso libre al Señor. O sea, me separó de este mundo. Entonces yo tengo ahí en ese momento la gracia del Señor sirve para que nosotros podamos tomar una decisión. Y automáticamente soy salvo. Pero ahora tengo que caminar por la fe. Ahora tengo acceso libre al Señor. Entonces puso requisitos para que yo pudiera ser un mejor cristiano, una mejor persona, saber lo que al Dios le agrada y lo que no le agrada, porque sé que algún día voy a estar por toda una eternidad con el Señor, y si Él no me enseña en este periodo, corro el riesgo de desbaratar todo lo que el Señor preparó desde el inicio. O sea, ese es hipotético. No es algo que va a suceder, porque no va a suceder. Y lo que sí va a suceder es que si yo no estoy de acuerdo con los requisitos que Dios coloca, bueno, es tu elección. Si te querés quedar, quédate. ¿Me estás entendiendo? En el rapto no se van a ir al cielo los creyentes que no cumplan con estos requisitos. Solamente aquellos que cumplan con estos requisitos. Y la Biblia habla de eso, pero yo lo voy a hacer en forma, porque hay muchas cosas que decir con respecto a este tema. Pero agarré este texto bíblico para hacerte entender lo que Pablo quiso hacer entender a la carta a los Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 al 12, dice así la palabra de Dios. Ni los ladrones, ni los avaros, no es avaro, no es con acento, porque muchos dicen, los ávaros, no, ávaros, ¿qué es eso? Avaros, sin acento. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, son los que siempre están diciendo maldiciones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la lista es larga, porque si empezamos a ver otros versículos bíblicos, nos vamos a dar cuenta de que hay más cosas todavía. Pero Pablo hace un resumen de todo lo que se vivió en aquel entonces. Y esto erais, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, por el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y todas las cosas me son lícitas, mas todo no me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, es muy sencillo esto. Pablo le habla a los cristianos de que después de haber sido rescatado de todas estas cosas, de ser limpiado con la sangre de Cristo, escuchen, caer en las mismas cosas. Pero es elección mía. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si yo elijo entrar de vuelta en el charco, en el barro, bueno, es problema mío. Pero soy consciente del destino que me espera. Esto significa perder la oportunidad de escapar de la gran tribulación. Eso es lo que significa. Y Pedro decía esto
para que puedan entender. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21. Ciertamente, habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor no hubiera sido conocer el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ahora bien, ¿quién se va en el arrebatamiento? Con el Señor. ¿Son los que verdaderamente guardan la palabra? ¿O son los que aquellos que soy imperfecto, dicen soy imperfecto y no puedo lograr la meta, ni siquiera me esfuerzo para lograrla? Son los que guardan la palabra. Dice la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 23, y respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues está hablando de la identidad que debemos tener. Está hablando de la comunión y la manifestación de esa comunión. Está hablando de hacernos conocer lo que verdaderamente somos y no andar disfrazándonos en un estado hipocrítico. ¿Sabes lo que es un estado hipocrítico? Tomamos hoy. Doble cara. En la antigüedad, los actores usaban máscaras para representar. Entonces, era hipócritas, se le decían hipócritas. Después quedó esa palabra, ¿no? Pero significa tener doble cara. Yo no tengo por qué disfrazarme para demostrar lo que verdaderamente soy, porque le permito al Espíritu Santo obrar en mi vida y soy lo que soy. Sin temor. Guardar la palabra específicamente significa, también se traduce como perseverancia. Perseverancia. Guardar la palabra es sinónimo de perseverar, que nos da la idea de tener una meta fija en Cristo. O sea, no hay circunstancia en esta vida que me pueda alejar del Señor. No hay tentación que yo no pueda resistir. Ahora, sí le tengo que resistir. Sí yo tengo que luchar. Pero confío en el Señor. Y sé que Él me va a sacar, porque está la intención de querer agradarle. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Juan utiliza la palabra guardar como obediencia a la palabra que el Señor nos enseña. Los que guardan la palabra son los que están aprendiendo a vivir en la crucifixión y resurrección. Lo vuelvo a repetir, son aquellos que están aprendiendo a vivir en la crucifixión y la resurrección.
Muchas veces nosotros nos podemos a pensar, es difícil entender la palabra. ¿Por qué yo tengo que llevar la cruz? ¿Acaso el Señor no pagó el precio por mí? Y si no llevo la cruz, ¿qué va a pasar? ¿Puedo acaso resucitar sin haber muerto? ¿Puedo acaso valorar algo si no estoy experimentando una pérdida? ¿Acaso la cruz no es un instrumento en el cual debemos morir para alcanzar la resurrección? Metafóricamente hablando, cuando habla precisamente de morir, está hablando de dejar de ser para que Él sea en nosotros. Si yo no estoy viviendo la crucifixión y resurrección de Cristo, obviamente, cuando llegue el momento en el cual pase de esta vida a la otra, me tenga que quedar. Esto es importante. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que empezar a entender. Para resucitar hay que morir. Y el Señor había dicho que aquel que quiera ganar su vida la tiene que perder. Han aprendido a experimentar que Dios los guía victoriosamente a través de las tribulaciones. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarás, o sea, no te vas a hundir. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Isaías 43:2. Y acá no está diciendo si pasas por las aguas, no dice eso, sino cuando pases por las aguas. O sea, nos da a entender que sí o sí tendremos que pasar por esas pruebas. Pero confiamos en lo que Él nos prometió, en su palabra. Volvemos de vuelta a esa parte que me corresponde hacer a mí, no a Dios. Volvemos de vuelta a desarrollar la fe en las circunstancias para que Dios, ¿no es cierto?, nos haga ver su voluntad. Y dice la Biblia en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Obviamente, si tengo que meterme en este versículo bíblico, hay muchas cosas que hoy van a quedar en el tintero, pero que las voy a hablar. Estos son los que se van a ir con el Señor, los que guardan su palabra. Se irán los creyentes que esperan y aman su venida. ¿Estás deseoso de que el Señor venga hoy? ¿O estás deseoso de terminar para ir a votar? Que no me parece mal, está bien, es un derecho cívico, tenés que hacerlo. Pero ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Señor, vení ya. ¿Amamos la venida del Señor? Para eso se le nombraban pequeñas oraciones. Maranata, el Señor viene. El Señor prometió que iba a venir. Y la expectativa más grande que yo tengo
en este mundo no es hacer algo, ¿no es cierto?, material en este mundo, sino irme con el Señor. Pero mientras esté en este mundo, debo predicar a aquel que prometió que iba a volver. Serán aquellos que amen su venida. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo vas a amar a algo que desconoces? Entonces la iglesia tiene la obligación de predicar la venida del Señor. Es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Más en estos tiempos en los cuales estamos a punto de que esas promesas se cumplan. Serán aquellos creyentes que están obedeciendo y viven la palabra de Dios. Qué tremendo. Pasaje muy conocido, pero es un pasaje que si lo exprimimos como una naranja le vamos a sacar todo el jugo. Mateo 7:21 dice, no todo lo que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios si no guardas tu palabra? Si vos te informás o lees la Biblia para querer impresionar a las demás personas, estás perdiendo tu tiempo y tu salvación. Si vos lees la Biblia por querer ser alguien, porque tenés un sentido de inferioridad tremendo, te estás equivocando, estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo tu salvación. Pero si vos lees la Biblia porque querés conocer más los propósitos de Dios para tu vida en forma individual, para que después, posteriormente, después que la practicás, después que la vivís, compartirla con otro. Entonces, Dios se agrada de tu vida. ¿Por qué? Porque vos aprendés a caminar en la fe. Pero ¿cuántas personas hay que se formación y te quieren enseñar a cómo debes vivir y ellos no la practican? Hacé lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago. Falta de identidad, con la tendencia de tener un espíritu de miseria, de pobreza espiritual. Podés gritar mucho y las venas se te van a hinchar y te vas a poner colorado como un pavo y todos van a decir, qué unción que tiene ese varón. Cuando la realidad es otra. Es por eso que yo dije al principio que no debemos guiarnos por la emoción, sino por la acción. La acción de vivir a Cristo. La acción de querer cambiar de identidad. La acción de querer vivir en conexión con el Señor. Entonces no todo el que me diga Señor, Señor, cuando venga el Señor y nos arrebate, muchos se van a quedar y van a decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llevaste? Yo hice esto, Señor, tantas veces he orado por los enfermos, tantas veces he liberado, he hecho esto. Es mentira de Satanás, nunca hiciste nada. Nunca hiciste nada. Nunca levantaste discípulos, nunca oraste por los enfermos. Pero esa es la excusa que van a poner. No todo el que me diga Señor, Señor, sino aquel que vive el señorío de Cristo, le podrá decir Señor, Señor. Tercero, serán aquellos creyentes que están dando buen fruto. Hay dos clases de frutos. El primero es el fruto personal. Gálatas nos habla de eso.
en el capítulo 5, creo que en el versículo 23. Son dones personales. Pero hay dones, hay frutos, son frutos personales, pero hay frutos ministeriales. ¿Me está entendiendo? Si vos no tenés frutos personales, ¿cómo vas a tener frutos ministeriales? Pablo lo decía de esta manera: aquel que no sabe cuidar o que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Jesucristo? O sea, si esos frutos espirituales no lo estás viviendo, esos frutos personales, esos cambios, ese deseo de querer cambiar, aunque no, yo estoy hablando, de vuelta voy a repetir, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de intención. Si vos no tenés esos frutos personales, ¿cómo vas a pretender querer ser algo en el Señor o tener un ministerio próspero? Y un ministerio próspero no es tener una iglesia grande. Escuchen, eso no tiene nada que ver. Yo he visto iglesias grandes, pero que los que predican son motivadores nada más. Y a la gente vos le das lo que vos querés, lo que ellos quieren, y vas a tener a mucha gente al lado tuyo. Pero dale la palabra de Dios. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. O sea, la actitud de una persona que se mató trabajando, arando la tierra, disqueándola, limpiándola, y después de preparada la siembra y espera la cosecha y tiene el deseo de que la lluvia lo favorezca, y cuando llueve esa persona se llena de alegría, su corazón late de emoción porque sabe que vamos a tener una buena cosecha. Esto no está hablando de actitud. La persona que espera la lluvia es aquella que está esperando que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Y la misma actitud de gozo, de alegría, que nos favorece espiritualmente y en la fe, porque sabemos que vamos a tener un beneficio después de eso, es la misma actitud que debemos tener. Frutos. Cuarto, serán los creyentes que estén en todo tiempo velando, atentos a su inminente venida. ¿Quiénes son? Los que están velando porque quieren estar bien espiritualmente, quieren tener más presencia del Señor. No es que no se preocupan por su vida espiritual, se preocupan por su vida espiritual, hacen devocionales, buscan la presencia de Dios. Si está casado con su esposa, están ahí unidos, buscando, orando, buscando la presencia de Dios en todo momento, porque sabe que el Señor va a venir en cualquier momento. Entonces él tiene el deseo, o ella tiene el deseo de querer partir con el Señor, de ir y que esa promesa se cumpla en nosotros. Son aquellos que velan por sus almas. Porque yo me puedo velar por las almas de otros, claro que sí, pero primero tengo que velar por mí. Cuando el Señor le dio de comer a los 5,000, sin contar a los niños y las mujeres, vinieron los discípulos y uno, más ingenuo que otro,
Le dice, Señor, despide a esta gente porque ya hace 2 días y las criaturas están llorando y tienen hambre y tienen sed. Y los mira y le dice, denle ustedes de comer. Y por eso dije que uno más ingenuo que el otro, dijo, ay Señor, ahí hay un jovencito que tiene 2 peces y 5 panes, o 5 panes y 2 peces, no me acuerdo. Pero de hecho que, ay, ¿qué vas a hacer con más de 10.000 personas? Pero el hecho es que le dijo, denle ustedes de comer. Pero si yo no tengo la actitud de poder recibir de parte del Señor, ¿qué es lo que voy a dar? No voy a dar nada, porque no tengo nada. Y eso es lo que el Señor que le quería decir. Reconocer nuestro mundo interior. Realmente, ¿qué le estamos ofreciendo a este mundo? Porque el Evangelio es eso. Es la actitud de ofrecer buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero si esas buenas nuevas no son buenas nuevas para mí, ¿qué buenas nuevas le voy a estar dando? ¿Te das cuenta? Y hay muchos que son tan religiosos. Y hay otros que sí conocen la palabra de Dios de memoria. Pero no les sirve de nada. Quinto, serán solo aquellos que están llenos del Espíritu Santo y viven en el fuego de Dios. Tremendo. En Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Vaya. Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Entonces nos dice, wow, el primo de Jesús le está diciendo a todos sus seguidores, aún sus discípulos y los discípulos de Jesús, dice, miren, este es aquel. Y no lo vería como, no, él no dijo, este es mi primo. No. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero escuchá, yo te bautizo con agua, pero simplemente es una minúscula gota en medio del océano, porque lo que viene es mucho mejor. Él te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, mirá, su aventador está en la mano. Y esto significa de que si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, o no me preocupo por lo menos de estar lleno del Espíritu Santo, su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Qué va a hacer el Señor? Después de que me dice, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo porque Él está preparado para poner el aventador, este es el aventador, y sacudir y que caiga la semilla de trigo en la tierra y que la cizaña y la paja huelen, no se queden. O sea que si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, y estar lleno del Espíritu Santo no es tener convulsiones espirituales o hablar en lengua. Estar lleno del Espíritu Santo es tener el deseo de querer vivir a Cristo. Tener el deseo de que el Señor nos guíe
Estar lleno del Espíritu Santo es la actitud que nosotros tenemos, la intención de nuestro corazón. Alguien me dijo por allá, ¿qué es vivir en santidad? Y yo le dije esta palabra, sin pensarlo, es la predisposición del corazón al sometimiento de la voluntad de Dios. No me dijo más nada. Porque es así. Y si yo no soy lleno de la presencia de Dios, le demuestro a este mundo que hay cambios, que puede haber cambios, que puede haber solución, pero que no radica en la emoción o de querer sentirse bien o tratar de que alguien te levante la autoestima, sino que reconozcas tu mundo, te arrepientas y te conviertas al Señor, porque cuando venga Él va a poner el aventador y solo van a quedar aquellos granos que alguna vez sembraron en el corazón de las personas. Escuchen. Cristianos tibios, mundanos, indiferentes, conformistas, que no testifican ni buscan a Dios. Sencillamente, y a la luz de la palabra de Dios, yo puedo decir esto: no se van ni en sueños con el Señor. Ni en sueños se van a ir con el Señor. No nos olvidemos que el rapto es selectivo. El rapto es selectivo. El arrebatamiento, solamente los ángeles van a arrebatar a aquellos que todavía siguen teniendo la marca, el sello del Espíritu Santo. Y son aquellos que andan con sencillez y humildad de corazón. No es selectivo. O sea, el rapto es selectivo, perdón. No es para todo el mundo. Aunque si se convirtiera todo el mundo, sería para todo el mundo. Recordemos la parábola de la red. Escuche, con esto quiero terminar. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez lleno, la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán lo malo de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando habla de la red, está hablando de las buenas nuevas, de predicar el Evangelio, de hablar, tirar la red para que las personas se conviertan. Algunos se van a convertir porque me sentí bien, otros porque no tienen otra cosa que hacer, pero otros se van a convertir porque verdaderamente fueron tocados en su corazón y se arrepintieron de corazón y se van a ser convertidos. Esa red se llevará a la orilla. La orilla es el lugar donde vamos a tener un encuentro con el Señor, el lugar donde determina, ¿no es cierto?, quién se va y quién se queda, quién entra en la canasta y quién se queda afuera. Y es en ese momento que los que se quedan afuera se van a dar cuenta de que lo que hicieron no les sirvió para nada. Lo que Dios quiere de tu vida es un corazón con Cristo y humillado, que verdaderamente busca al Señor, que deje estas cuestiones humanistas y carnales y se dedique a buscar la presencia de Dios y hacer lo que tiene que hacer como cristiano.